En primer lugar, pues la página principal, ¿no? La página principal, yo recomiendo bastante primero la instalación del Java actualizado y pues que el equipo sea lo más actualizado posible. A veces sí batallamos mucho cuando el equipo no tiene las actualizaciones pues al día, batallamos bastante y con esta cuestión de que requiere el Java, requiere ciertos complementos para que pueda funcionar el tema de la declaración, pues entonces sí es necesario antes de tener los datos los cuales vamos a declarar, ¿vale? Y ya que tenemos eso, la cuestión del equipo, la cuestión de la página como tal, yo les recomiendo bastante que podamos trabajar con Google Chrome, salvo algunas cosas que sí funcionan perfectamente con Internet Explorer. Esto hay que como que, pues la misma práctica, lo que vayas necesitando en la página del SAT, vas ubicando cuál sí funciona con Chrome y cuál sí funciona con Internet Explorer. En nuestro caso, para presentación de declaraciones, yo siempre recomiendo Google Chrome y si falla, pues ya nuestro plan B sería la cuestión de Internet Explorer, ¿vale? Me han preguntado mucho sobre qué pasa con el Microsoft Edge. Pues esta empresa Microsoft ha sacado este buscador. La verdad, no he visto su funcionamiento con la compatibilidad de la página del SAT, pero lo que sí me he dado cuenta es que lo que es Internet Explorer y Google Chrome, pues se complementan, ¿no? Son como que dos herramientas que debemos de tener ahí en la computadora, ¿vale? Hay ciertos datos que debemos de tener de este papel de trabajo, vamos a irnos guiando, ¿verdad? Primero, ¿por qué está dividido de esta manera en la parte de los ingresos? En primer lugar, porque la cuestión de los ingresos tiene reglas específicas sobre acumulación, ¿verdad? Entonces, hay que atender reglas de acumulación. Entonces, en este caso se trata de una SADCB y la particularidad que tenemos en una SADCB es de que si estamos tributando conforme al título 2, se tiene que acumular los ingresos, lamentablemente estén cobrados o no. Esa es una regla que viene en el artículo 17 y 18. Entonces, es un castigo para la persona moral. Podemos decir que esto se puede justificar o se puede demostrar o que no se afecta porque cuando es el ISR del ejercicio, pues pueden deducir los conceptos aunque no estén íntegramente pagados. Pero en este caso que vamos a desarrollar, aplicamos un coeficiente de utilidad. Y este coeficiente de utilidad en muchas ocasiones se ha cuestionado, o sea, que es válido o no es válido, y revisando la ley desde 2002 a la fecha, pues ha tenido ciertas modificaciones, ¿no? Pero la esencia es la misma. Para obtener el coeficiente de utilidad, debemos de tener datos del ejercicio anterior, ¿sí? ¿Qué pasa si no tengo coeficiente de utilidad? A lo mejor es el primer año que inicio, ¿verdad? Y obviamente no voy a tener coeficiente de utilidad. En ese caso, pues, no por ello quiere decir que no va a declarar. Tiene que declarar solamente que no hay coeficiente de utilidad y ponemos el coeficiente 0, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces, en este caso, del caso que estamos revisando en nuestro planteamiento, nos indica que tenemos ventas de contado por 450,000 pesos,
tenemos ventas a crédito por 365,000 pesos, tenemos intereses bancarios cobrados por 17,000 pesos, tenemos cobranza de ventas a crédito de meses anteriores, quiere decir que la empresa estuvo vendiendo a crédito en meses anteriores y apenas en enero lo fue cobrando, ¿verdad? Tenemos deducciones autorizadas erogadas, eso es para la cuestión del estímulo fiscal que pueden aplicar las personas morales, solamente que vamos a precisar ahí las reglas porque es muy importante cumplir las reglas porque de lo contrario se estaría aplicando algo que no le corresponde, ¿verdad? Subsidio para el empleo efectivamente entregado para cuestiones de acreditamiento, podemos aplicar ahí un acreditamiento y también podemos acreditarnos el ISR retenido por bancos, ¿sí? Retenido por bancos. Este impuesto es cuando tú realizas una inversión en el banco como persona moral y por generar los intereses, pues te descuentan el impuesto sobre la renta y en tu estado de cuenta va a aparecer esta cantidad, ¿verdad? Tenemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendiente de disminuir por 46,380. Tenemos una PTU pagada, a ver, es que estoy compartiendo la otra pantalla, ¿verdad? Tenemos PTU pagada en mayo de 2020 de 63,330. Aquí quiero hacer un pequeño comentario porque el tema de la PTU está muy delicada, lo incorporaron en la ley, el artículo 14, está en el párrafo exactamente, no me lo sé porque, porque lo tengo que enumerar, entonces está en la actualidad, está en el primer párrafo, fracción 2, inciso, es el inciso A. ¿Qué problemática tiene el tema de la PTU? Que solamente podemos irlo aplicando de manera proporcional. Ahorita que nos toque realizar el pago provisional de mayo, pues ustedes se van a dar cuenta de eso, ¿no? Y luego tengo coeficiente de utilidad de enero y febrero, que ese coeficiente es el que yo vengo manejando desde el año pasado. Y determino un nuevo coeficiente en marzo por el tema de la declaración. Recordemos que la declaración anual, de acuerdo a la ley de personas morales, lo deben de presentar los primeros 3 meses posterior al cierre del ejercicio. Estamos hablando de generalmente enero, febrero y marzo, salvo los ejercicios de liquidación, ¿no? Ahí sí puede cambiar, pero generalmente enero, febrero y marzo. ¿Qué pasa en la práctica? Pues como somos mexicanos, pasa que ignoramos esa parte y pensamos que la ley dice 31 de marzo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que seguro estoy que ustedes lo van a ir erradicando, ¿no? Y no van a ser como sus profes. Bueno, bien, entonces vamos a ir vaciando este dato o esta información en nuestro papel de trabajo para que ya que tengamos nuestro papel de trabajo lo podamos incorporar a la página de la declaración, a la página del SAT y podamos irnos dando cuenta si funciona igual o hay algo porque hay algunos campos que sí nos pudieran generar conflicto cuando ya estamos dentro de la página del SAT, ¿verdad? Entonces, vamos a ir vaciando estos datos para ir llegando a un resultado, ¿verdad? Bien. También la cuestión teórica los estamos compartiendo en unas diapositivas para que ustedes puedan complementar. O sea, esto no sea totalmente práctico, ¿no? Porque tiene que ser como muy equilibrado lo que vayamos haciendo, ¿no? A ver, déjenme ver cómo vamos. ¿Por qué CEU de mayo? Lo quise incorporar en mayo para tanto la modificación del coeficiente
y el tema de la PTU, ¿sale? Por eso quiero hacer enero, febrero y mayo, ¿vale? Porque si pongo marzo, pues puedo incorporar a lo mejor puedo incorporar un nuevo coeficiente, pero lo que puede pasar es que el de la PTU pagada está hasta el mes de mayo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, por eso cambia el coeficiente, ¿vale? ¿Verdad? Bien, aquí de entrada tenemos un primer problema, porque no, ustedes se van a dar cuenta que la resolución miscelánea fiscal no coincide en este punto específico, porque dice que el contribuyente va a entrar al menú presentación de la declaración, y aquí tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque si yo entro a provisionales, seguramente les ha pasado a muchos, aquí vamos a eliminar esto. Esto aparece cuando yo capturo algo y se queda guardado ciertos datos, ¿no? Por aquellos que no lo habían visto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tú puedes capturar una declaración, a lo mejor tienes algo que hacer y no lo terminas, no lo envías, lo puedes dejar a medias y puedes continuar después ingresando a esa opción, ¿no? Te tiene que aparecer. No, tampoco hay que confiarse mucho porque no guarda de por vida esto, o sea, hay cierto tiempo. Bien, entonces aquí, si yo selecciono provisionales, hay que tener mucho cuidado porque a veces no aparecen las obligaciones que te corresponden, ¿no? El hecho de que tu guía de obligaciones se forma con los datos que tú proporcionas, ¿sí? No quiere decir que sean los únicos impuestos que tengas que pagar. ¿Por qué lo comento? Porque en una empresa vendían productos afectos al IEPS y como no tenían la obligación, la actividad agregada de venta de esos productos, pues no les aparecía el impuesto y pensaban que así estaba bien, ¿no? Entonces, sí es importante que tus datos, tu actividad económica, todos tus datos estén manifestados correctamente. Si tienes trabajadores, si vas a pagar asimilados, todos esos datos son muy importantes antes de presentar el tema de la declaración, ¿verdad? Bien, un primer conflicto, ¿no? Es el tema de, bueno, vamos a seleccionar los datos. Si nos aparece el ISR, que es el caso práctico, porque son muchos impuestos los que nos va a aparecer. Si aparece el ISR, pues continuamos. Si no, ya les comento qué debe de hacerse, ¿verdad? Bien, entonces, mensual. Aquí tenemos muchas opciones. Lo más frecuente es normal cuando presentas la declaración por primera vez, complementaria cuando tratas de ya sea modificar la normal, a lo mejor presentaste la declaración pero se te pasó algún dato y lo puedes presentar como complementaria. Complementaria por corrección fiscal es cuando el contribuyente decide ejercer ese derecho, porque es un derecho que tiene el contribuyente. Complementaria por corrección fiscal, ya hiciste una normal por corrección fiscal y ahora pues se te fue algún dato, ¿no? Pues pusiste 10 ceros en lugar de 9, ¿no? Complementaria por dictamen, que es en este caso cuando ya son son pocos los contribuyentes que que pueden optar por dictaminarse, y cuando hay diferencias, pues tienen que presentar la declaración de complementaria por dictamen para pagar el impuesto correspondiente. Y esto bueno, ustedes, muchos son muy jóvenes todavía, ¿verdad? Ya estoy hablando como viejito, ¿no? Pero el tema del esquema anterior, yo recuerdo muy bien que cuando iniciaba, en aquel año 2007, 2008, presentaba mis primeras declaraciones, era no requería tantos datos, ¿sí? Es más, había un tipo de declaración que ya no sé si alguien por alguna cuestión lo sigue presentando, pero yo creo que no, que se llama declaración, bueno, le decíamos declaración por estadísticas, era una declaración en ceros.
¿Cómo era esa declaración en ceros? Únicamente manifestábamos, venían ciertas opciones, como un examen de opción múltiple, y tú decías, no, no pago impuestos porque no obtuve ingresos. O en el caso de que aplicaras deducciones, mis deducciones fueron mayores a mis ingresos. No tuve coeficiente de utilidad, nada más seleccionabas una opción. Entonces, estamos hablando ya de hace años. Entonces, era de esa manera. Entonces, no recuerdo exactamente cuándo empezó esta modalidad de ya prácticamente manifestar todos los datos, los ingresos, todo, porque antes únicamente anotábamos el monto a pagar o el monto a cargo y en el banco es que se mandaba a pagar, ¿no? En la resolución miscelánea fiscal indica, de hecho en el material lo incorporamos cuando se tiene que seleccionar sobre todo tipo de complementaria, porque miren, aquí vamos a seleccionar y hay diferentes tipos de complementaria. Lo voy a tratar de resumir. Dejar sin efecto la obligación es, presentaste la declaración, pero los datos que manifestaste no están correctos, prefieres que se quede en cero, es como borrón y cuenta nueva, y cuando ingresas nuevamente, pues lo puedes presentar sin ningún, como si esa declaración no hubiera existido, ¿verdad? Modificación de obligaciones es, te presentan la información que ya presentaste en la normal, pero puedes modificar ciertos campos. Eso es diferente, ¿no? Obligación no presentada. A lo mejor se te olvidó, ahorita como vamos a ver van a salir muchos impuestos. Se te olvidó agregar uno y estabas obligado, ¿sí? O generaste ese impuesto y no lo seleccionaste. Entonces, puedes presentar únicamente lo que se te olvidó, ¿vale? Y pues esquema anterior, pues ya le estaba platicando la cuestión de la anécdota. En nuestro caso vamos a presentar normal, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, la periodicidad es mensual, el ejercicio es 2020 y en este caso, pues enero, ¿verdad? Enero vamos a presentar. Y bueno, le voy a dar siguiente y ya vemos qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Me dice, no sale ninguna obligación y aquí me dice otras obligaciones fiscales que declarar, ¿no? Van a salir impuestos que ni al caso, ¿verdad? Y IEPS y todo eso, ¿no? Entonces, aquí observamos un primer conflicto. ¿Cómo, cómo debe de realizarse? Entonces, bueno, en otras obligaciones. ¿Por qué? Porque en provisionales ya nos dimos cuenta que no, nomás no, ¿verdad? Entonces, en otras obligaciones nos vamos aquí a mensual, lo mismo, enero y siguiente, ¿verdad? Y aquí ya salen los impuestos que vamos a ir, miren, tantos impuestos que por eso se quejan por eso se queja la gente, ¿no? Tantos impuestos que hay que pagar.